Hoy te voy a enseñar a leer correctamente tu reporte de semanas cotizadas. También hay quien lo conoce como una constancia semanas cotizadas. Bien, lo descargamos, pero no sabemos interpretarlo. Y esto es un error porque si no aprendemos a leerlo correctamente, puede representar una afectación para tu pensión, para tus derechos o tu historia laboral. Vamos a comenzar por qué es un reporte y para qué sirve. Y esto nos va a explicar, este reporte eh, es tu historia oficial de cotizaciones ante el IMSS. ¿Por qué? Porque nos indica semanas acumuladas, todas las que hemos ido cotizando, muestra patrones, salarios y fechas. ¿Cuáles fechas? La fecha en la que entré a trabajar con ese patrón y la fecha en la que ese patrón me dio de baja o salí de ese empleo. ¿Para qué nos sirve? Para calcular una pensión, para realizar aclaraciones si descubrimos que hay por ahí alguna inconsistencia, validaciones legales y también auditorías personales. La identificación del asegurado es importante porque debemos verificar que nuestro nombre esté completo y correcto. ¿Cómo? Debe estar escrito exactamente igual que en nuestra acta de nacimiento, ¿ok? Igual que nuestro CURP, igual que el número de seguridad social, debe ser puntual, debe ser el de nosotros. Ese que nosotros sabemos que sí tenemos, porque por ahí tenemos guardada una hoja rosa, nuestro carnet y demás. Eso es sumamente importante. Hay un error común. Personas revisan semanas, pero no validan entonces que ese número de seguridad social sea el suyo. Y esto nos trae como consecuencia a veces homonimias, ¿ok? Pueden estar muy relacionados. Es importante verificar que ese número de seguridad social sí nos pertenezca. Te hablé del historial laboral. Esta es la parte más importante, ¿ok? Ahí ustedes se van a dar cuenta que viene registro patronal, empresa que los dio de alta y que sí trabajaron en esa empresa. Es lo que debemos revisar. El registro patronal eh, es ese número que empieza generalmente con una letra y le siguen varios números. Ese es el registro patronal que le correspondía al patrón que nos dio de alta en el seguro. Esa empresa en la que nosotros trabajamos. Debe venir en la parte de abajo, fecha de alta, inicio de cotizaciones y ahí debemos revisar que coincida con tu ingreso. Luego viene la fecha de baja, que significa que dejamos de trabajar, que ya no cotizamos más. ¿Qué debemos revisar? Que ya no trabajemos ahí, que exista si ya no trabajamos. ¿Por qué? Porque si aparece todavía vigente, estamos teniendo ahí un periodo abierto y a lo mejor ya no trabajamos ahí, pero tal vez, seguramente, hay un error que debemos corregir porque aparecemos vigente y ya no trabajamos en ese lugar. Ojo, cuidado. El salario base es el salario que el patrón reportó al seguro que te estaba pagando, ¿ok? ¿Qué debemos revisar? En teoría debiéramos checar que no esté por debajo de lo que realmente nos pagaban. Eso sería lo correcto. Si me pagaban 30,000 pesos y esto significaba, por ejemplo, que diario yo debía estar recibiendo menos de 1,000 pesos, bueno, pues eso es lo que debiera estar registrado. Pero sí es una práctica muy frecuente en tiempos anteriores, sobre todo hace muchos años, muy frecuente que los patrones dieran de alta a una persona con un salario mínimo y por fuera le pagarán el excedente. De todas maneras, hay que revisar. Y las semanas, importantísimo, es el tiempo cotizado. Debemos checar que no nos falten periodos. Eso es sumamente importante. Total de semanas cotizadas por consecuencia. Esta cifra aparece normalmente al final en la parte superior.
debe coincidir con tu historial laboral real. Hay que hacer memoria, hay que ponernos calmos y escribir. Mi primer trabajo fue en Zapatitos S.A., el segundo en Gran Fábrica La Hormiga Feliz. Y así nos vamos recordando el primero, el segundo, el tercero, pero también cuando inicié labores en ese lugar y cuando dejé de laborar en ese lugar, porque es sumamente importante. Y que todos esos trabajos que nosotros recordamos coincidan con el reporte que tenemos en mano. Y las constancias previas como hojas rosas, como si tenemos, existen personas, y yo aplaudo cada que encuentro una, que llegan con sus recibos de nómina. Súper, eso es lo que necesitamos. Y a veces pensamos que el total incluye semanas futuras. No, no, no. El reporte que viene, en este reporte solo aparecen el número de semanas cotizadas hasta este momento. Si sigo cotizando, si aún estoy trabajando, pero no vienen las futuras porque pienso dejar de cotizar o pensionarme a los 60 y tengo 55, entonces todavía me faltan 250 semanas y ahí deben venir. No, eso no existe. Son hasta hoy o hasta el momento que dejé de laborar, ¿ok? Son semanas efectivamente cotizadas. Y bueno, hay que señalar que el salario mostrado en este reporte es el salario registrado ante el IMSS. Recuerden, no necesariamente es lo que recibían y sí sirve para calcular la pensión, sobre todo las últimas 250 semanas. Ojo, el Seguro Social siempre va a hablar de semanas. Todo el Seguro Social lo maneja con semanas. Aquí no hay años, aquí no hay quinquenios, ni lustros, ni nada. O sea, son semanas cotizadas. Y aquí quiero abrir un espacio para, en este mismo video, aclarar la diferencia entre una semana cotizada y una semana eh, reconocida. Existe una confusión importante y sí que es importante que ustedes lo conozcan para que puedan exigir correctamente sus derechos. Una semana cotizada está cotizada porque la pagas, ¿ok? Porque tu patrón ya pagó ese periodo laborado, ese periodo que tú estuviste trabajando en una relación subordinada, por ejemplo. El patrón tiene obligación de pagar al seguro y entonces tú cotizas semanas. El Seguro Social las va a reconocer posteriormente. General, se tarda como 2 meses, 8 semanas en hacer ese reconocimiento de semanas cotizadas. Ojo, eh, algo importante. Si apareciera un salario menor al real y ustedes saben que esa empresa siempre declaró los salarios reales, pues también, y son en los últimos años, son las últimas semanas cotizadas en ese periodo que va a tomar en cuenta el seguro para hacer tu cálculo de pensión, sí hay que hacer ahí una aclaración. Eso lo vemos en una asesoría. Periodos faltantes o inconsistencias. ¿Qué pasa con esto? Ya hice mi listado y noto que sí falta un patrón, un periodo o faltan semanas. Esto no significa que no cotizaste de inicio. Significa que el IMSS quizá no tenga registrado este movimiento y entonces hay que iniciar una aclaración. No entremos en pánico, no aún. Hay procesos, hay pasos a seguir y son puntuales. Empecemos una aclaración. Señales de alerta que entonces debemos tener en cuenta y que debemos mencionar en este momento. Ok, semanas muy bajas para tu edad laboral. Debemos estar conscientes de cuál es.
nuestra edad en este momento y el número de semanas que tenemos. Eso puede impactar en cuánto tiempo todavía nos falta seguir cotizando para lograr una pensión. Patrones que no reconocemos. ¿Esto es posible? Claro que es posible. Han habido ocasiones en que llegan personas con un reporte y dicen, ¿sabe? Es que este patrón yo no lo recuerdo, yo nunca coticé con esta empresa, yo ni siquiera estaba trabajando en ese periodo, o sea, no es posible. Ahí hay algo y hay que revisar y hay que saber exactamente qué sucedió para evitar problemas futuros. Salarios mínimos cuando estábamos ganando más, insisto, sobre todo en los últimos 5 años, en las últimas 250 semanas, porque son las que va a tomar en cuenta el instituto para hacer el cálculo de tu pensión si eres ley 73. Pero en este momento le hablo a la generación 97, a la generación de Afore. Bien, en estos casos es todavía más importante que sus semanas y sus salarios sí coincidan y que sí esté ahí apuntado el salario real que están cotizando. Sobre todo, ley 97. Ahí sí es importante. En toda su vida laboral debe ser puntual el importe de cotización que debe estar declarado ante el instituto y fechas de baja inexistentes. Eso sucede, sí, también es poco frecuente, pero sin embargo llega a suceder, ¿ok? Bien, eh, algunas semanas pueden existir, pero no ser válidas para la pensión, sobre todo cuando hay inconsistencias, cuando hay lagunas, cuando hay modalidades mal aplicadas. Esto es motivo también de otros videos y prometo que lo vamos a ver. En este momento quiero que se queden con esa información para que comiencen a analizar y para que revisen de manera puntual cómo está su reporte de semanas cotizadas, ¿ok? Quiero irme diciéndoles que revisar tu reporte de semanas cotizadas no solamente es descargar un documento, de verdad, es validar su historia laboral, sus derechos y su futura pensión. Todo eso está en juego. Si detectan errores, en serio, corríjanlos a tiempo. Si ustedes desean una asesoría, los números telefónicos están pasando en la parte de abajo. Dejen sus comentarios. Si tienen preguntas, con mucho gusto no duden en dejarlas en la caja. Con gusto también responderemos. Y si tienen alguna sugerencia de algún tema que quisieran que platiquemos, también déjenlo en la caja de comentarios. Nos vemos la próxima vez. Soy Rosario Rivera. Y algo importante. Si tú eres mujer, por supuesto, y eres trabajadora y además eres madre soltera, llama, tu asesoría es gratuita. Nos vemos la próxima vez.